Bueno, entonces el objetivo de hoy es hacer una revisión de los mecanismos moleculares en los cuales se espera el desarrollo próximo de las moléculas en hipertensión arterial pulmonar, entendiendo que si bien esta es una enfermedad que es poco frecuente con una incidencia baja de 7 a 10 casos por millón de habitantes y 50 casos por millón de habitantes en cuanto a su prevalencia, siempre generará un impacto significativo en todos los sistemas de salud, teniendo en cuenta pues que es una enfermedad incurable que sigue progresando y que el mantenimiento de las terapias es costoso. Entonces, empecemos por revisar en el ayer, en los últimos 20 años, todo el objeto del crecimiento en cuanto al desarrollo de las moléculas ha estado basado en impactar básicamente el desbalance que hay entre los vasodilatadores y los vasoconstrictores, y actualmente contamos con 14 moléculas aprobadas por la FDA que actúan impactando este mecanismo. Desafortunadamente, como entendemos que es una enfermedad progresiva con una sobrevida que en 5 años, en el mejor de los casos, continúa siendo baja, el consenso es que se trabaje básicamente en nuevos targets o en nuevos blancos terapéuticos que vayan enfocados básicamente a tratar de modificar el remodelado vascular. Entonces, ese remodelado vascular está cada vez más claro en la fisiopatología de la enfermedad, que en la medida que vamos avanzando en esta patología, entendemos que es cada vez más compleja. Entonces, veamos cómo básicamente estamos enfocados acá a modificar ese remodelado vascular, previniéndolo y tratando de intervenir incluso en lograr un remodelado reverso de esos lechos vasculares pulmonares. Entonces, acá básicamente lo que vamos a tener es que vamos a confluir en tres puntos importantes, que es la inflamación, la modificación del tono vascular y la expresión de genes tanto antiapoptóticos como proproliferativos. Esto va a ocurrir en dos células básicamente, que son las células del músculo liso vascular y el endotelio. Entonces acá en rojo vamos a ver todas las vías que están elevadas o que están estimuladas, y en color negro las que están hacia la baja. Entonces en color rojo podemos tener acá, por ejemplo, los blancos que impacten en la estimulación de toda la vía que tiene que ver con el factor de crecimiento transformante beta, asimismo en todas las alteraciones que ocurren en la capacidad de reparación del DNA, en el proceso inflamatorio que a través de la estimulación de diferentes receptores confluye en este punto de inflamación, todas las alteraciones neurohumorales que, por ejemplo, en el caso de la aldosterona terminan generando alteraciones en los receptores de la endotelina, la serotonina, que finalmente generan alteraciones en el tono vascular, y todo esto va a sumarse para generar un fenotipo de células que tienen una alteración en la apoptosis. Asimismo, van a haber mecanismos en el que se incrementa la contracción del músculo liso vascular, la migración y la proliferación. Entonces, en cualquiera de estos puntos, en esta fisiopatología tan compleja, vamos a encontrar estos mecanismos nuevos en los cuales vamos a tener moléculas que impactan estos blancos. Hasta el momento, entonces, básicamente lo que tenemos son estas tres vías, las vías de mecanismos vasodilatadores, en el que tenemos, como todos conocemos, medicamentos que impactan la vía de la endotelina, la vía de las prostaciclinas y la vía del óxido nítrico. Lo que tienen en común estas tres vías es que hasta el momento todas buscan impactar básicamente la reducción de la poscarga del ventrículo derecho, y el objetivo que las últimas guías han tenido es básicamente tratar de entender cómo debemos utilizar estas vías en conjunto para obtener el mejor resultado en nuestro paciente, es decir, aprender a jugar de manera adecuada las cartas. Y es así como en la última guía. Entonces básicamente estos son unos puntos a tener en cuenta de lo que llevamos hasta el momento. Entendemos que hay un cierto grupo de pacientes que se nos pueden colar como hipertensión pulmonar, pero que en realidad, por ejemplo, son fallas cardíacas con fracción de eyección normal, y que podemos tener dificultad en aplicar terapias como la combinación inicial, y por lo tanto reconocer que hay algunos riesgos en el uso de la terapia de combinación y que todavía hay un papel de la monoterapia es algo a lo que se le hace énfasis en la última guía.
Adicional a eso, entender que hay un grupo de pacientes que a través de estos parámetros preestablecidos que utilizamos para clasificar el riesgo pueden quedar en una zona gris, que es el riesgo intermedio, y que puede haber un comportamiento diferente de algunos de estos pacientes, teniendo una progresión mayor de la enfermedad, por lo cual se reconoce que entender esta situación y utilizar estrategias de manera temprana para intervenir en estos pacientes es una manera de aprender a jugar nuestras cartas de manera adecuada. Entonces, en cuanto a las metas preespecificadas, pues la guía nueva propone algunos cambios en los puntos de cortes de riesgo, también no solamente en el riesgo, sino en los puntos de corte de los parámetros incluidos, la inclusión de un parámetro que de manera indirecta por ecocardiografía nos ayude a medir el acople ventrículo arterial, como es la inclusión del TAPSE sobre PSAP, y parámetros que se separan del eco de la resonancia cardíaca, entendiendo que el remodelado del ventrículo derecho impacta en la sobrevida de estos pacientes, y la inclusión de parámetros hemodinámicos como el índice de volumen sistólico. Nuevamente, hacer énfasis que este grupo de pacientes de riesgo intermedio pueden tener un comportamiento en el que algunos tienen una progresión más rápida o acelerada de la enfermedad, y por eso en la segunda visita, luego de establecer la terapia de combinación, que es el estándar actual, se propone la estratificación de 4 riesgos, porque básicamente aquí lo que tendríamos es como una ventana de una oportunidad en la que el paciente está pasando o haciendo una transición entre ser incidente y prevalente. Entonces nos podría permitir una mirada hacia el futuro de cuál pudiera ser el comportamiento del paciente en el tiempo. Pero entonces, más allá de todas estas estrategias que tenemos disponibles actualmente, ¿en qué vamos a ver el desarrollo de las moléculas en el futuro? Entonces, esto es básicamente un resumen de todos los puntos que vimos en esa fisiopatología tan compleja, que los podemos resumir en 4 cosas. En vías que al desarrollar medicamentos tratan de impactar la angiogénesis disfuncional, la hipertrofia del músculo liso, la inflamación y las alteraciones metabólicas tanto de la célula como del ventrículo derecho, de los cardiomiocitos. Entonces, esto entendiendo que lo que vamos a tener en general en las células es un fenotipo en el que se va a favorecer la pérdida del lecho vascular y el remodelado vascular obstructivo. Entonces, lo que traté de hacer acá es resumir 12 mecanismos moleculares en los cuales esperamos ver el desarrollo de las moléculas a futuro. Acá vamos a empezar por la modulación de la actividad de la señalización del factor de crecimiento transformante beta, que básicamente esta vía lo que busca es mejorar la expresión de la señalización del receptor 2 de la proteína morfogénica de hueso. Entonces, esto es básicamente recordando que hasta el 86% de los pacientes que tienen formas de hipertensión arterial pulmonar hereditarias tienen mutaciones que afectan la funcionalidad de este receptor, y hasta un 35% de los pacientes de formas idiopáticas tienen mutaciones que afectan la funcionalidad de este receptor. Lo que vamos a tener al final es que estas células endoteliales y vasculares de músculo liso van a tener este fenotipo de hiperproliferación y resistencia a la apoptosis. ¿Y esto cómo se da? Entonces, tenemos acá el receptor 2 de la proteína morfogénica de hueso, que en una situación normal, cuando funciona adecuadamente, va a favorecer esta vía de SMAD, que es la 158, pero que cuando está mutado y pierde su función, toda esta vía se genera un desbalance hacia esta estimulación del SMAD4, 2 y 3 a través de este receptor que es el receptor 2 de la activina. Este receptor básicamente a él se une la activina A y se unen factores proliferativos de diferenciación que al estimular esta vía van a generar un efecto de hiperproliferación que se va a reforzar porque a nivel nuclear vamos a tener un incremento de la gremlina 1 y la noguina, que básicamente lo que van a hacer es desbalancear aún más la vía, favoreciendo que todo se nos vaya por este lado del SMAD2, 3 y 4, 4, 2 y 3, perdón, y que además de favorecer la hiperproliferación, va a favorecer este fenotipo resistente a la apoptosis de las células. Entonces, en esta vía podemos tener diferentes blancos terapéuticos. Entonces,
Entendiendo más o menos cómo funciona esta vía, el primer blanco terapéutico podría ser utilizar genes que faciliten la transcripción del receptor para que finalmente se exprese en la membrana. Entonces, se ha trabajado alrededor, por ejemplo, de utilizar vectores de adenovirus que lleven esos genes para que se incremente la expresión del gen. Pero además, cualquier punto en este que sigue, que es el proceso de traslación de esa información del DNA, puede también generar como un blanco terapéutico. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, este medicamento que es el Ataluren, que básicamente es un codón de paro que lo que hace es evitar la expresión de alteraciones en este receptor, lo que hace que se rebalancee nuevamente la vía. Y otros puntos podrían ser, por ejemplo, todo lo que ocurre luego de que ocurre el proceso de traslación en cuanto al procesamiento de las proteínas y del transporte, que básicamente al modificarse también pueden alterar la expresión del receptor y nos pueden rebalancear la vía. Entonces aquí tenemos este otro ejemplo que lo vamos a ver más adelante, que es por ejemplo el 4-BPA, que básicamente lo que hace es alterar el tráfico de la proteína en el proceso de que llegue a la membrana. Entonces aquí básicamente esto se hace por modificación de chaperonas que van a permitir este proceso. Adicional a esto, por ejemplo, alterar la degradación liposomal, que lo puede hacer la cloroquina o la hidroxicloroquina, también puede rebalancear la vía, favoreciendo la expresión del receptor. Acá tenemos otros blancos dentro de mejorar la expresión y la señalización de este receptor, como aumentar la expresión del receptor 2 a través de la 6-mercaptopurina, y esto también lo puede hacer, por ejemplo, el paclitaxel. Y tenemos acá el efecto de este, que es el tacrolimus, que tiene dos efectos o dos niveles de acción que vamos a ver un poquito mejor más adelante, pero que básicamente quitan este, que es un bloqueador de la LK1 e inhiben la calcineurina, favoreciendo que nuevamente se rebalancee la vía al estimular el SMAD 158. Otro de los blancos potenciales está acá, que son los ligandos trampas, que es el que está más avanzado y lo vamos a ver también más adelante, y utilizar este otro, por ejemplo, el BMP9, que lo que hace es retirar este ALK1 que nos permite una mayor expresión del receptor 2. Entonces, ¿qué evidencia tenemos disponible hasta ahora en hipertensión arterial pulmonar? Entonces, como vimos en la anterior, dentro de esta posibilidad de potencializar la expresión de este receptor, está el tacrolimus. Como les mencionaba, tiene dos mecanismos que básicamente, como lo vemos acá, cuando tenemos un receptor 2 que tiene una alteración, este inhibidor de los receptores ALK1, 2 y 3, que en este caso está el ALK1, lo que hacen es evitar que se exprese de manera adecuada toda la señalización de la vía. Entonces, el tacrolimus va a remover este inhibidor de ese factor, de la vía de ese factor de crecimiento transformante beta, que es este que vemos acá, y también va a inhibir la calcineurina, permitiendo que se exprese nuevamente de forma adecuada toda la vía de señalización del receptor, lo cual permite que la vía se rebalancee a favor del SMAD 158. Entonces, básicamente, pues este, si bien es un medicamento que tiene mucho sustento fisiopatológico en toda la vía molecular, desafortunadamente ya tiene estudios en los que no se ha logrado demostrar que haya cambios significativos ni en caminata, ni en NT-proBNP, ni en variables del ventrículo derecho como el TAPSE. Pero este es el potencial mecanismo que se podría evaluar en este medicamento. En cuanto a el sotatercept, que probablemente es la molécula que va más adelante con respecto a la potencialización de la señal a través del receptor de proteína morfogénica de hueso 2, básicamente dentro de esa gráfica que les mostré anteriormente, esto es un ligando TRAMP que va a unir todos estos factores de crecimiento diferenciadores y además la activina 1, que recordemos que a través de este receptor 2 de activina va a favorecer la hiperproliferación por la estimulación de esta vía. Entonces, ¿qué va a hacer el sotatercept? Unirse como un ligando trampa, evitando que se active esta vía y rebalanceando la vía a favor de un efecto antiproliferativo.
Entonces, estos pues básicamente son los resultados del estudio PULSAR, que incluyó pacientes con hipertensión arterial pulmonar de formas hereditarias, de formas idiopáticas, asociadas a enfermedad de tejido conectivo, y también incluyó pacientes con defectos septales cerrados para evaluar en pacientes que ya tenían historial de haber recibido 1, 2 o 3 vasodilatadores el efecto en resistencia vascular pulmonar. Entonces, este es el endpoint primario, que es el cambio en la resistencia vascular pulmonar, que en 2 dosis diferentes del sotatercept mostró una diferencia estadísticamente significativa, al igual que en estos puntos secundarios o desenlaces secundarios, como caminata de 6 minutos, cambio del NNT-proBNP, mejoría en clase funcional y disminución del tiempo hasta el empeoramiento clínico. Entonces, básicamente esto es un estudio de fase 2, que es un experimento clínico y que pues mostró estos resultados. Actualmente estamos a la espera del reporte de los resultados del SPECTRA, que básicamente lo que evalúa es el efecto del sotatercept en respuesta al ejercicio, y este que es el estudio fase 3, que es el estelar, que en este momento pues no está reclutando, pero estamos esperando también resultados porque es la vía que en este momento tiene el estudio que está más avanzado. En relación a otros potenciales mecanismos, entonces yo les había mencionado en la gráfica inicial en la que estamos entendiendo la complejidad de la enfermedad, que otro punto sería alterar mecanismos que tengan que ver con el daño y reparación del DNA. Entonces aquí básicamente está esta posibilidad, que son intervenir en los daños de la ADP ribosa polimerasa, que se conoce como PARP1. La PARP1, ¿qué es lo que hace? Detecta cuando hay un daño en el DNA, que puede estar favorecido por el incremento del estrés oxidativo, que se presenta como un mecanismo fisiopatológico de la enfermedad, y una vez detecta ese daño en el DNA, lo marca para que empiecen a activarse todos los mecanismos de reparación de ese daño. Una vez el daño es reparado, el PARP1 se desliga de ese DNA y se degrada. Entonces, en relación a este potencial blanco, hay básicamente 2 medicamentos, que son el beliparib y el olaparib, que ya ha sido utilizado para otras patologías como el CA de ovario y el CA de seno relacionado con mutaciones del BCRA. Entonces, básicamente de estos dos, este estudio, aunque es pequeño y que está básicamente fase 2, se hizo en 20 pacientes por 24 semanas para evaluar cambios en resistencia vascular pulmonar, pero es otro de los posibles blancos terapéuticos en los que se trabaja en la actualidad. En relación a las modificaciones epigenéticas, como les mencioné, vamos a ver que algunos de los puntos que voy a contarles se sobrelapan un poco con el favorecimiento de la estimulación del receptor 2 de la proteína morfogénica de hueso, y así ocurre con este. Por ejemplo, este que es el BRD4, que es un bromodominio que contiene proteína B4, básicamente está incrementada su expresión al disminuir este microRNA, que es el 204. Entonces, cuando este microRNA está disminuido, aumenta la expresión del el BRD4, y va a tener 3 efectos primordiales. Uno de ellos es que va a actuar disminuyendo el P21, que es un factor que básicamente va a frenar el ciclo celular. Entonces, al disminuirlo, va a favorecer ese efecto de hiperproliferación, que son como los 2 puntos claves que debemos tener en cuenta a la hora de hablar de nuevos blancos terapéuticos. El otro efecto de este aumento es que a nivel nuclear, este factor nuclear, que es dependiente de linfocitos T activados por calcineurina de citoplasma, también va a desbalancear ese efecto entre proliferación y apoptosis. También va a haber un incremento de esta, que es la surbivina, y de la BCL2. Esto finalmente genera una hiperpolarización mitocondrial que favorece un fenotipo de aumento de la sobrevivencia de esa célula y resistencia a la apoptosis.
En cuanto a esta vía terapéutica, entonces actualmente se trabaja en la apabetalona, que básicamente es un antagonista de esta sustancia y que va a tratar de evitar esa hiperproliferación y mejorar desenlaces en cuanto a hemodinamia y impacto en el ventrículo derecho. Entonces, este también está pues en fase ya de esperar los resultados en relación a este mecanismo que tiene que ver con las modificaciones epigenéticas. En relación a la señalización estrogénica, acá la señalización estrogénica es un tema bien complejo en hipertensión pulmonar y genera lo que se conoce como paradoja estrogénica. Entonces, acá quiero llamar la atención sobre básicamente la dehidroepialdosterona, acá el estradiol y la testosterona. Entonces, básicamente lo que vamos a tener es que la testosterona va a favorecer un remodelado adecuado del ventrículo derecho. Sin embargo, un remodelado inadecuado, perdón, del ventrículo derecho. Y lo de la paradoja estrogénica básicamente tiene que ver con que pues todos vemos que esta es una enfermedad predominantemente de mujeres, pero cuando un hombre está afectado por la enfermedad es un factor de riesgo para que tenga un desenlace a corto plazo adverso con relación a un paciente que tenga sus mismas características y no sea de sexo masculino. Y esto es básicamente explicado por el efecto de la testosterona que va a afectar el remodelado del ventrículo derecho. Entonces aquí, en relación a la señalización estrogénica, tanto los estrógenos como la testosterona y en especial el estradiol tienen ya sustento tanto en modelos humanos como en modelos murinos de su efecto claro en la fisiopatología de la enfermedad y no solamente a nivel del efecto directo en las células de músculo liso y en el endotelio vascular, sino que también los metabolitos tanto del estradiol como de la estrona tienen efectos directos que favorecen la hiperproliferación y la expresión de factores nucleares que van a generar también resistencia a la apoptosis. Y adicional a esto, tanto el estímulo del estradiol sobre los diferentes receptores de los estrógenos y el efecto directo va a tener que ver también con este mecanismo de alteración en el tono vascular. Entonces, fíjense que tiene que ver, por ejemplo, con disminuir la señalización de la serotonina. Adicional a esto, disminuir la señalización de la endotelina, aumentar la expresión de la señalización del receptor de proteína morfogénica de hueso y aumentar la expresión de apelina. Entonces, actualmente, ¿en qué se trabaja en relación a la señalización estrogénica? Acá tenemos el anastrozol, por ejemplo, que en modelos murinos, pues ya ha tenido un efecto en estos modelos murinos en disminuir el desarrollo de hipertensión pulmonar y el remodelado vascular en ratones que son modificados genéticamente para tener alteración de la señalización del BMPR2. Entonces, en la actualidad está corriendo este que es el estudio Phantom con este identificador en el Clinical Trials, que lo que está tratando de evaluar es si el inhibidor de la aromatasa anastrozol básicamente puede impactar en la capacidad de ejercicio medida por caminata de 6 minutos, el tiempo hasta empeoramiento clínico y parámetros de funcionalidad del ventrículo derecho. Combinar el anastrozol con fulvestrant, que es un antagonista estrogénico, también tiene evidencia en modelos murinos de que puede modificar alteraciones metabólicas propias de la enfermedad, que vamos a ver más adelante, como la reducción de los PPAR y afectar el efecto de moléculas inflamatorias. Entonces, en relación a este mecanismo, está también otro de los medicamentos otro de los estudios que está corriendo, que es el TP2AH, que básicamente también busca evaluar cuál es el efecto de esta combinación sobre el TAPSE, caminata de 6 minutos y calidad de vida. Como les mencionaba anteriormente, los metabolitos tanto del estradiol como de la estrona pueden tener este efecto directo a nivel del núcleo y por eso los moduladores selectivos del receptor estrogénico como el tamoxifen también pueden tener un efecto o considerarse un blanco terapéutico para evaluar en hipertensión arterial pulmonar.
En relación a este quinto mecanismo, que es la inflamación y la modulación inmune, entonces quiero que veamos cómo la alteración de la respuesta inflamatoria crónica pues va a generar prácticamente alteraciones principalmente sobre el remodelado vascular y el tono vascular. Entonces aquí vemos cómo las diferentes células inflamatorias, las moléculas de adhesión, otros marcadores inflamatorios y citoquinas inflamatorias van a actuar a nivel del remodelado de la arteria pulmonar, favoreciendo la expresión de diferentes metaloproteinasas por parte de los macrófagos y favoreciendo el remodelado principalmente de la matriz extracelular. También esto se puede considerar un blanco terapéutico porque el efecto final de esto es que vamos a tener un endurecimiento de la arteria pulmonar que va a favorecer aún más ese desacople ventrículo arterial que hace parte de la fisiopatología de la enfermedad. Entonces, acá se han probado diferentes medicamentos como los que vemos acá, que tratan de impactar este fenómeno inflamatorio que tiene que ver con la fisiopatología de la enfermedad, y en la actualidad hay estudios fase 1 y 2, por ejemplo, con este antagonista del receptor de la interleuquina 1, que es el anakinra, y el tocilizumab, que es un antagonista del receptor de la interleuquina 6, que también tiene un estudio fase 2. Entonces, acá básicamente, como les mencionaba, lo que vamos a tener es un incremento, por ejemplo, de la expresión del factor de necrosis tumoral, tanto en las células de músculo liso como en los fibroblastos, miofibroblastos y en las células endoteliales. Todo esto, como les mencionaba, puede incrementar el remodelado de la membrana extracelular, que finalmente va a llevar incluso a procesos que favorecen la calcificación y el endurecimiento de la arteria pulmonar. Y este es un punto clave en la fisiopatología porque cuando se evalúan los vasos pulmonares de pulmones explantados, generalmente se observa un infiltrado de diferentes células inflamatorias a nivel perivascular que se podría llegar a intervenir. Entonces, además de los medicamentos que ya pudimos ver anteriormente, están estos dos mecanismos que impactan todo este proceso de remodelado de la matriz extracelular, que son la bardoxolona, que básicamente actúa favoreciendo la señalización del NFR2. Este NFR2 básicamente lo que hace es estimular la producción de genes que favorecen la antioxidación de la célula. Entonces, este es un medicamento que actualmente se encuentra en un estudio que se llama LARIAT y tiene 2 estudios en fase 2 que desafortunadamente tuvieron que suspenderse por la pandemia. La elafina es otro de los puntos potenciales, que este es un inhibidor de la elastasa y básicamente lo que va a tratar de hacer es nuevamente tratar de cambiar ese fenotipo proapoptótico y disminución de la hiperproliferación. Entonces, en este momento está aprobado por la FDA para comenzar un estudio fase 1. Específicamente en hipertensión pulmonar, en esta vía, ¿qué podemos señalar? Por ejemplo, en la hipertensión pulmonar asociada a esclerosis sistémica, el efecto del rituximab, porque básicamente en aquellos pacientes que comparten una señalización anormal del receptor 2 de la proteína morfogénica de hueso, se puede aumentar un linaje de células B activadas autoinmunes debido a esta mutación. Entonces, ¿qué haría el rituximab? Básicamente lo que haría es depletar esas células B de estos linajes y tener un efecto adecuado o favorecedor de disminución de la inflamación en este grupo de pacientes. Entonces, en este estudio incluso ya se han identificado algunos predictores de respuesta, como aquellos pacientes que tienen niveles bajos de factor reumatoideo y niveles aumentados de interleuquina 12 y 17 para predecir una respuesta al rituximab medida como una mejoría en la distancia recorrida en caminata de 6 minutos. Otro de los puntos potenciales es el de los factores de crecimiento y proliferación, y esto es básicamente porque en lo que he hecho más énfasis es que el fenotipo de estas células que favorece la hiperproliferación y que disminuye la apoptosis hace que siempre se haya hablado de que la hipertensión pulmonar tiene muchas similitudes con patologías oncológicas. Entonces, como vemos aquí, hay varios medicamentos que básicamente lo que van a actuar es en la señalización de los receptores de estos factores de crecimiento, como por ejemplo el factor de crecimiento
derivado de las plaquetas y el factor de crecimiento vascular endotelial como ejemplos dentro de este potencial blanco terapéutico. Entonces, la señalización anormal de estos factores de crecimiento que tienen unas vías moleculares complejas, finalmente van a favorecer nuevamente la hiperproliferación y la resistencia a la apoptosis. Dentro de los medicamentos que actúan en este potencial blanco terapéutico, que ya tienen estudios también más adelantados, está el imatinib. Entonces, acá tenemos los resultados del estudio IMPRES. En este estudio, básicamente se incluyeron pacientes que recibían terapia con vasodilatadores para evaluar el efecto del imatinib. El desenlace primario fue la mejoría en la distancia recorrida en la caminata de 6 minutos, que básicamente se logró documentando que los pacientes que tenían historial de triple terapia tenían una respuesta mayor. Adicional a esto, se logró una reducción de la resistencia vascular pulmonar de más o menos un 31.8% con relación a la resistencia vascular pulmonar basal. Desafortunadamente, con el efecto de una alta tasa de abandono por efectos secundarios que fue alrededor del 27% y con el efecto más inadecuado que fue la presencia de sangrados, hematomas subdurales en aquellos pacientes que recibieron la molécula y que tenían el historial de estar anticoagulados. Sin embargo, a pesar de esto, pues en este momento se están corriendo un estudio también con imatinib, que pues básicamente lo que busca es, ya habiendo identificado estos potenciales riesgos y una población en la que hubiera un efecto mayor como aquellos en los que estaban recibiendo ya triple terapia, evaluar cambios en resistencia como en este estudio que es el PIPA, a 24 meses y la tolerabilidad, evaluando quienes suspendieron el medicamento por más de 5 días consecutivos por efectos adversos. Actualmente, otra de estas moléculas es esta, el Ceratulip, que básicamente lo que hace es bloquear el receptor del factor derivado de crecimiento derivado de las plaquetas, y este que es un receptor, el receptor 1 de un factor estimulante de colonias y el c-KIT. Entonces, básicamente lo que haría es bloquear esta vía de esta tirosinquinasa y disminuir la expresión a nivel nuclear de todos los factores que favorecen la hiperproliferación y la resistencia a la apoptosis. Entonces, actualmente este estudio, el TORREY, que está en fase 2, se encuentra corriendo, y este medicamento tiene una gran ventaja, y es que la forma que se propone es una forma inhalada que tiene un efecto de acción muy potente y por corto tiempo. Adicional a esto, el nintedanib también ha tenido pues muestras hasta ahora en algunos estudios que muestran también que puede haber una inhibición de la apoptosis de las células endoteliales, porque tiene un efecto que inhibe una variedad de tirosinquinasas que actúan en estos receptores. Entonces, este también podría ser un medicamento que actúa sobre este blanco terapéutico. Dentro de estos factores de crecimiento está esta vía, la mTOR, que tiene una cosa bastante interesante, y es que esta vía pareciera unir los efectos vasculares de la hipertensión pulmonar con el remodelado del ventrículo derecho. Entonces, acá vemos cómo la activación de la vía mTOR a través de los receptores 1 y 2 tiene efectos en los vasos pulmonares, en los que nuevamente se favorece la hiperproliferación y la resistencia a la apoptosis, pero que esta activación también tiene unos cambios que inicialmente en el ventrículo derecho se podrían considerar como unos cambios adaptativos, favoreciendo, por ejemplo, la hipertrofia de los cardiomiocitos, pero que con una estimulación permanente que no se modifica, principalmente a través del receptor mTOR1, este remodelado adaptativo del ventrículo derecho cambia a un efecto maladaptativo del ventrículo derecho. Y actualmente estamos pues esperando también resultados del everolimus, que actúa sobre esta vía mTOR y que pudiera tener resultados no solamente en términos de resistencia vascular pulmonar, sino efectos positivos a nivel del ventrículo derecho. En esta misma señalización está la vía RO, esta RO-quinasa, que está estimulada por angiotensina 2, por endotelina 1 y por serotonina. Al activarse, básicamente va a favorecer la vasoconstricción, porque altera una fosfatasa de la cadena liviana
de la cadena liviana de la miosina. Adicional a esto, entonces va a disminuir este que es el fosfoinositol 3-fosfato y va a disminuir la expresión del óxido nítrico endotelial, disminuyendo el óxido nítrico y favoreciendo la disfunción endotelial. Actualmente se trabaja en este medicamento que bloquea esta roquinasa, que es el fasudil, y que tiene ya algunos resultados tanto en modelos murinos como en modelos humanos. En los modelos humanos, por ejemplo, en este experimento pequeño de 20 pacientes se observó una mejoría del gasto cardíaco sin cambios en la caminata de 6 minutos. En este otro punto habíamos mencionado que el tono vascular era un potencial blanco terapéutico. Entonces acá, para resaltar el efecto de la serotonina que es sintetizado a través de esta hidroxilasa de triptófano y que su efecto básicamente va a estar mediado por estos dos receptores que están acoplados a proteína G y que van a terminar activando estas vías favoreciendo la activación de factores nucleares que favorecen la hiperproliferación. Y a través de este intercambiador de serotonina, que generalmente pues tiene otros procesos dentro de la célula del músculo liso, pero que también finalmente terminan activando todos estos factores nucleares que favorecen la hiperproliferación. Y básicamente aquí está este medicamento que es el rodatristat, que se encuentra en este estudio que está en fase 2, el LBI-2, también evaluándose como un potencial blanco terapéutico. Y quise traer este mecanismo que básicamente más que impactar en las células que mencionamos anteriormente, que son las células de músculo liso endotelial y de músculo liso y las células endoteliales, busca modificar en alguna medida puntos metabólicos que son importantes, por ejemplo, para la adaptación del ventrículo derecho. Entonces, uno de estos es tener en cuenta que en las células del cardiomiocito del ventrículo derecho, lo que va a ocurrir como parte del proceso de adaptación al aumento de la sobrecarga crónica de presión es que esta oxidación de la glucosa mitocondrial va a cambiar hacia favorecer un metabolismo anaerobio de la glucosa. Entonces, este fenómeno se ve potenciado adicionalmente porque se altera la producción de la energía de la célula a través de una modificación del metabolismo de ácidos grasos que favorecen, por ejemplo, que vayamos a tener una inhibición acá de la piruvato deshidrogenasa, que lo que podemos hacer en cuanto a este efecto que se genera en los cardiomiocitos es generar un bloqueo, por ejemplo, con dicloroacetato, que es un medicamento que se está probando, y bloquear esa beta oxidación de esos ácidos grasos a través de la trimetazidina o de la ranosolina, que básicamente busca modificar este efecto a nivel del ventrículo. Y, por ejemplo, la pioglitazona, que es un agonista de los PPAR, ¿cómo funcionaría? Básicamente cuando tenemos una señalización normal del receptor de proteína morfogénica de hueso 2, lo que vamos a tener es que estos PPAR a través de la apolipoproteína E van a disminuir la expresión de factores nucleares que favorecen la hiperproliferación. Cuando se pierde la señalización del receptor, se va a favorecer por la pérdida de la apolipoproteína E la expresión de todos estos factores nucleares que estaban bloqueados por este PPAR. Entonces, básicamente aquí tenemos la pioglitazona como un potencial mecanismo también que rebalancea la vía al actuar como un agonista de estos PPAR. En cuanto a la modulación neurohumoral, aquí realmente tenemos más preguntas que respuestas porque esta modulación es de pronto mucho más clara para la falla ventricular izquierda que para la derecha. Entonces aquí básicamente el efecto que buscamos es favorecer todo el efecto parasimpático porque pues esto puede generar vasodilatación y puede bloquear la proliferación. Y por este lado, que esta es la vía que menos conocemos, que una vez hay una transformación de la angiotensina 1 a través de la enzima convertidora 2,
y de la angiotensina 2 a través de esa misma enzima, el efecto de estas angiotensinas, la 1,9 y la 1,7, que desconocemos un poco su efecto sobre estos receptores que son los receptores MAS y que pudieran también tener un efecto de vasodilatación y de disminución de la proliferación. Entonces, ¿en qué se trabaja en la actualidad? Por ejemplo, en esta estimulación neurohumoral, todo lo que tiene que ver con el sistema simpático y parasimpático, se trabaja sobre, por ejemplo, la denervación de la arteria pulmonar, la denervación renal, bloquear la acetilcolinesterasa para favorecer el efecto de la acetilcolina sobre los receptores nicotínicos y muscarínicos. Y en cuanto al eje renina-angiotensina-aldosterona, pues ustedes de pronto conocen algunos estudios que han intentado evaluar, por ejemplo, el captopril y, por ejemplo, el losartán, con la dificultad de que se puede generar una reducción de la resistencia vascular sistémica que sería inadecuada para estos pacientes. Entonces, adicional a esto, el efecto sobre el bloqueo de los receptores beta, que tiene estudios con bisoprolol, con carvedilol, pero que desafortunadamente no hay como un consenso o un resultado que permita tomar una conclusión acerca de si esto tiene utilidad en falla derecha, probablemente por mutaciones genéticas del receptor beta 1 que hacen que el efecto general no se pueda extrapolar de forma fácil para este grupo de pacientes. Y esto es básicamente algo adicional que pudiera ser un potencial blanco terapéutico, y es entender que ya hay suficiente evidencia para entender que, por ejemplo, estos pacientes tienen una prevalencia de ferropenia superior incluso a los pacientes con falla cardíaca. Entonces, actualmente hay estos dos estudios de hierro carboximaltosa y de sulfato ferroso corriendo en relación al efecto que pudiera tener la enfermedad en relación a la ferropenia. Y este otro, que es el efecto de la vitamina D, que está sustentado en un estudio pequeñito del año pasado que se hizo en la Corte Española, básicamente demostrando que los pacientes que tienen niveles más bajos de vitamina D dentro de un cuadro de insuficiencia de vitamina D tienen una sobrevida peor que aquellos que no tienen esta insuficiencia tan severa. Entonces, también se trabaja en la suplementación de vitamina D, y miren cómo tiene relación con este mismo microRNA, que es el 204, que puede generar la modificación epigenética que vimos anteriormente. Y finalmente, estas son otras posibilidades, que es el uso de las células progenitoras, que nuevamente lo que buscan es rebalancear un poco las vías que favorezcan la disminución de la apoptosis y de la hiperproliferación. Entonces, actualmente, en relación a estas células progenitoras derivadas de pacientes con este gen de óxido nítrico sintasa endotelial, se encuentra este estudio, que es el SAFIR, que ya no está reclutando, pero se encuentra a la espera de que se reporten resultados. Entonces, dentro de toda esta complejidad que se aproxima en cuanto a hipertensión arterial pulmonar, ¿qué podemos concluir? Que probablemente en este momento nos encontramos en el tope del efecto de los medicamentos vasodilatadores, que son las vías clásicas que actualmente tenemos disponibles, porque todo el desarrollo ha sido enfocado básicamente a disminuir la poscarga del ventrículo derecho, que en la medida que entendemos que esta es una enfermedad cada vez más compleja, comienzan a aparecer blancos terapéuticos que actúen a mejorar la resistencia a la apoptosis, las alteraciones genéticas, las alteraciones de la función, por ejemplo, de microRNAs, aumento del depósito de matriz extracelular, con los procesos de inflamación que genera la fisiopatología, las alteraciones metabólicas, la disfunción endotelial y todo el tema del remodelado arterial que genera aumento de la resistencia vascular pulmonar. Y aunque hay muchos posibles blancos terapéuticos, el reto básicamente va a ser priorizar cuáles son los candidatos dentro de todas estas posibilidades que les mencioné, que tengan más beneficios para los pacientes, sean más costo efectivos y que tengan un perfil de efectos secundarios adecuados para el paciente. Entonces, todo va encaminado definitivamente a que se tengan avances muy importantes en relación a medicina de precisión. Muchísimas gracias.